Ustedes, después de Dolores, a Carlos. Él viene desde Gandía, en Valencia, tiene 71 años, viudo de la primera mujer, divorciado de la segunda hace 18 años, tiene 3 hijos, 2 de la primera y 1 de la segunda, y 3 nietos. Y 3 nietos, sí. Correcto. Y nos dice lo siguiente: creo que este programa es una buena forma de relacionar a las personas de mi edad. Y que estamos solos. Gracias por pensarlo así, Carlos. Te lo agradezco mucho. Lleva solo 3 años. Bueno, solo, sí, 3 años sin compañera, como se decir. Aunque no, con la última no he tenido vivir directamente en sus casas, ¿no? Vale. Ni en la mía tampoco. Ya hemos estado juntos, hemos ido y hemos venido. Usted le notarán, si acaban de llegar al programa, un acento raro. Ha estado viviendo muchísimos años en Alemania. Él tiene, yo creo, todavía parte de mentalidad en alemán. 53 años. Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Ya lo he avisado antes, pero lo vuelvo a decir. Señoras, si ustedes quieren viajar, tiene un hijo en Portugal, otro en Alemania... Y otro en Madrid. Y otro en Madrid. Él tiene casa en Alemania, tiene casa en Gandía, que es de donde viene. Es un hombre que ha viajado toda la vida. Si usted, fíjense, igual con su marido vivió en Alemania hace muchos años, le apetece volver a recordar aquel país, pero ahora ya de vacaciones, ahora ya de descanso, ahora ya con tranquilidad, con este hombre lo va a poder hacer, porque él va mucho a Alemania, como les digo, tiene ahí una de sus casas y uno de sus hijos, por lo tanto, esa relación de España-Alemania continúa vigente. En los últimos 3 años, que es el tiempo que lleva solo, no ha querido volver a intentarlo, ¿no? Y fíjense, descubrió este programa en Alemania. Internet, que es maravilloso, la televisión por cable, que es maravillosa, conectó allí con nuestro programa hermano de Canal Sur, con Juan y Medio, y vio un programa en el que salía también en compañía, y dijo, pues me voy a ver a Ramón. Cuando vaya para España, llamo y me voy a ver a Ramón, y aquí está sentado, por eso se lo agradecemos mucho. Tiene el apoyo de sus 3 hijos. Bueno, del tercero, que está en Portugal, no le he dicho nada, no sabe nada. El de Portugal, no sabe nada. No sabe nada, no. Bueno, pues ya se lo contarás. Ya se lo contarás. Tú naciste en Zamora. En Zamora, sí. Que no se ganó en 1 hora. No se moja en 1 hora. Exactamente. El mediano de 5 hermanos. Exactamente, sí, sí. Perfecto. Un padre con fincas, un padre... Los abuelos, los padres de mi padre tenían muchas fincas, porque eran 12 hermanos. O sea que económicamente no había allí necesidad. No había necesidades, no había necesidades. En esa época, vamos a poner, yo nací en el 50 o en el 52, en mi casa no había necesidades de ninguna clase. Al colegio hasta los 14 años. Hasta los 14, pero poco. ¿Poco? ¿No te gustaba? No, porque estaba de monaguillo, y entonces, al estar de monaguillo, pues si había bodas y bautizos, pues te quedabas a esas ceremonias para que te dieran la propina, para sacar dinero. Entonces, como estabas en los bautizos, no podías ir a la escuela. Claro. Y ahí se acabó con 14 años más o menos. Ahí fue el motivo de poca escuela. Bueno, poca escuela, y se pone a trabajar en una fábrica textil. ¿Cómo entras ahí, Carlos? Bueno, en la fábrica textil entré, al tener los 14 años, pues buscaban personal y cogían personal y entré a trabajar en la fábrica textil. Y entonces cogían a hombres para trabajar de noche. Hacía falta mucha producción, entonces se trabajaba de noche. Bueno, pues ese fue su primer contacto con la vida laboral. Era un chaval, tenía 14 años. Les recuerdo, señoras, que ahora tiene 71, parece que tiene bastante menos. Ahí le tienen ustedes. Bueno, y antes de seguir con su vida, vamos a irnos a Alemania. ¿Qué te parece? Como quieras. Ahí está Roberto, ¿no? Sí, ahí está mi hijo Roberto, sí. Roberto, soy Ramón García, Guten Tag, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estoy con el padre. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos, Roberto, lo primero, gracias por este ratito que te vamos a quitar. ¿Cómo es tu padre, Roberto? Para que todas las personas que estén viendo hoy el programa conozcan un poquito más de voz de su hijo, ¿cómo es Carlos? Bueno, de primero, mi padre sabe usar bien la lavadora, ¿eh? Ah, mira, eso es importante. Con humor, bueno, sí, señor. tengo un buen padre, no podía ser mejor, ¿eh? Ajá. Y es muy amable, es un padre como es un padre, ¿eh? No puedo, ya digo, no puedo tener mejor padre. Le gusta viajar,
le gusta estar con mi hijo, es buen abuelo, es muy buen padre. Bueno, ahí tienes a Roberto en esa cámara. ¿El pequeño está durmiendo ya o lo tienes en la... No, ahí? está aquí al lado. Está ahí. En internet. ¿Está viendo? Estoy aquí con el abuelo hablando. Ah, mira. Hola, abuelo. Hola, pequeño. ¿Qué tal estás? Dile algo. Hola, abuelo. Hola, ¿cómo estás? Di algo más. ¿Solamente abuelo? Sí, no se escucha muy bien. No escucha Está muy ahí. bien. Hay una cosa que me gusta, que mantenéis el idioma español para hablar, Roberto. Bueno, pero ya sabes, estamos aquí en Alemania, aquí solo se habla alemán. Es decir, el español se me está yendo poco a poco. Sí, tienes un acento muy marcado alemán, pero es bonito escuchar también al niño, al nieto, a 3 generaciones, que a pesar de la distancia y de que tanto tu padre, lógicamente tú y tu hijo vivís en alemán, que mantengáis el idioma español, ¿no? Me parece un detalle bonito. Querido Roberto, gracias por tu tiempo. Saludos a todos, venga. Y un beso para ese crío. Y un aplauso desde España. Roberto en Alemania, con el nieto. Ya ha descrito al padre, y yo creo que lo ha hecho de una manera muy clara. Señoras, para que sepan un poquito más cómo es nuestro invitado, Carlos, ahí le tienen, y ahí tienen el teléfono para que ustedes llamen al 902-550-190 si les está interesando la vida de Carlos. Un chaval que en su Zamora natal va a conocer a la primera chica, ese primer amor que él recuerda, que le duró 3 años. Tú tenías 14. Sí, la conocí con los 14 años y trabajábamos en la misma fábrica, pero yo trabajaba de noche y ella trabajaba en turnos de mañana y tarde. Pero unos niños los sí, dos. éramos unos niños, sí, salíamos, nos conocimos en grupo y luego salíamos juntos, salíamos prácticamente 2 parejas, salíamos juntos siempre. ¿Y por qué se acabó la relación? Porque yo me marché para Alemania y el carteo, pues no, la separación no es buena para nadie. ¿De dónde sale la decisión de que te desplaces a Alemania? Mi padre se marchó a Alemania con las primeras emigraciones que salieron, marchó mi padre. Y mi hermano el mayor también marchó con las primeras emigraciones. Y cuando acabaron el contrato, cuando acabó mi hermano el mayor el contrato, se llevó a mi hermana la mayor y a mi cuñado, que no estaban casados aún, se marcharon para Alemania. Y luego al poco tiempo, pues me reclamaron a mí también. Y fuiste para ahí. Y mi madre y mis 2 hermanos pequeños también. O sea, toda la familia. Toda la familia, menos mi padre, que mi padre ya había fallecido. Eso iba a contar yo ahora mismito, en ese impasse de tiempo, mientras toda la familia, poco a poco desde Zamora, se va desplazando a Alemania, porque allí había trabajo, para todos. Allí iban llegando todos a Alemania, allí les iban acogiendo, allí tenían un futuro que es presente, porque él está cobrando también jubilación de Alemania. Este es uno de los españoles que se tuvo que ir de este país, porque aquí no había nada, se fue a Alemania, se buscó la vida, ahora contaremos cómo, y ahí está. Es uno de los países que recibe una jubilación, porque tiene 2, una española y otra alemana, desde Alemania. En ese impasse de tiempo muere su padre. ¿Tu padre muere en Alemania? No, mi padre se enfermó en Alemania, mi padre trabajaba en Renfe, en Alemania, como trabajaba poniendo vías, hubo una tormenta grande de agua, cogió una pulmonía y de la pulmonía se le declaró un cáncer. Y entonces en Alemania estuve en un hospital un tiempo y vieron que no iba a vivir mucho tiempo y lo trajeron a Zamora a morir. Que fue donde falleció. Falleció en Zamora. En su tierra. Que yo tenía 16 años y medio, 17. Y así todo, pasáis ese trago terrible que es la pérdida de un padre, pero toda la familia y luego sigue ya fue cuando fue otra vez para Alemania. Después de que mi padre falleció fue cuando yo marché para Alemania. Y mi madre y mis hermanos. ¿Cómo fue el llegar a Alemania? ¿Cómo te llegas allí? ¿Qué recuerdos tienes de enfrentarte a un idioma que ahora lo dominas a la perfección, que lo habla casi mejor que el español? No, perdona, no a la perfección. Hablas muy alemán bien. Se habla bastante y hablas no, muy bien. A la perfección es muy difícil, el alemán Bueno. es muy difícil, no a la perfección no. Para mí no fue difícil porque tenía mis hermanos allí y donde yo empecé a trabajar había muchos españoles, había españoles italianos y con el idioma pues no tenías ningún sacrificio de nada. ¿Estuviste bien acogido ahí? Sí, y en la empresa había sus intérpretes para si tenías algún causa pendiente en la oficina que te lo aclaraban. aclararan. Bueno, para que vean cómo en aquella época en Alemania se trabajaba de esa manera.
Bueno, en todas las empresas había Intérpretes. sí, en todas las empresas. Bueno, con 22 años, Carlos, un chaval que ya está allí trabajando, que ya se ha hecho con el empleo, con la gente, con la ayuda de los intérpretes, de la familia que estaba allí en Alemania, va a conocer a la que va a ser su primera mujer. ¿Dónde la conoces? Pues la conocí en los bailes, íbamos un grupo de españoles juntos y ellas iban también un grupo, eran 5, me parece que eran 5 chicas juntas y había unos bailes que en las mesas teníamos teléfonos y con un número de la mesa. Y entonces llamabas con el teléfono tuyo a la mesa que querías. Para charlar. Sí, para hablar con la chica que querías, para salir a bailar con ella, pues para no levantarte y llegar a la mesa y que te dijera que no. Por lo menos por teléfono. Le pedías por teléfono si quería bailar contigo o no. Y ella veía que te preguntaba en qué mesa estaba y entonces miraba quién era el que estaba hablando. Mira qué forma más curiosa de conocer a su primera mujer. Aquella llamada fue bien. Sí, bueno, nos conocíamos ya, pero Sí. claro, no... ¿Era española? Sí, era española. ¿De sí. dónde? De San Lorenzo del Escorial de Madrid. De San Lorenzo del Escorial de Madrid. Y empezáis a salir. Exactamente. Y os hacéis novios. El hacerse Bueno, novio... para hacer, claro, tendrías que hacerte novio enseguida. Atiéndeme, ¿no? que siendo novios ahí en Alemania era distinto aquí en España. Hombre, claro que sí, allí no había que te vigilaran los padres, ni los hermanos, ni nada. Salía con sus amigas, salíamos con los amigos, nos juntábamos. Pero ella era del Escorial, de San Lorenzo del Escorial. Era de los colegios Escorial. ¿Ella también pensaba que se quedaba embarazada por los besos? Bueno, en mi tierra se dice que los besos y abrazos no hacen muchachos, pero tocan a vísperas, ¿no? No, esa no lo pensaba, no lo pensaba. Bueno, entonces la cosa bien. Pues 2 añitos de novios, lo digo por la diferencia, ¿no? Entonces en Alemania sí se podía besar a una chica por la calle, no pasaba nada, ¿no? Y te casaste, y él se acuerda de algo muy importante que cambió muchas cosas, todos se acordarán. Aquí lo narró en una televisión en blanco y negro el inolvidable Jesús Hermida, la llegada del hombre a la luna. Era el año 1969. Y ese año te casas. Sí, en el mismo mes que llegaba. ¿El mismo mes? En el mismo mes, en el mes de agosto. Bueno, ¿dónde te casas? En Madrid. Vienes a Madrid a casar. A Madrid, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de la boda? Pues de la boda prácticamente todo fue bastante bien. Lo único que en Madrid, como la boda se hizo muy deprisa, para celebrar la boda, en Madrid no encontramos restaurante para celebrarla. Y tuvimos que alquilar un autocar para llevar a los familiares que habían del Escorial, que tenían mi mujer tenía muchas familias en el Escorial, entonces vinieron a Madrid y los llevamos de vuelta otra vez al Escorial y celebramos la boda en el Escorial. Bueno. Y en el Escorial pasé la noche de... San Lorenzo del Escorial es maravilloso. Sí, sí. Y buenos restaurantes que hay allí. Bueno, depende en donde digas, el Escorial de abajo o el Escorial de arriba. Bueno, ¿no? eso ahí no hay dos entramos, que no se nos Escoriales, enfade ¿no? nadie. Que nos ven también mucho por la Comunidad de Madrid, o sea que si nos están viendo les mandamos un saludo desde aquí. Bueno, a partir de ese momento, unos días en España y os volvéis a Alemania. Alemania, te veníamos con 4 semanas de vacaciones. 4 semanas de vacaciones, un mesecito. Y celebramos la boda, yo cogí el coche, me fui a Zamora a casa de mi madre unos días, volvimos otra vez a Madrid a coger el coche con mi suegro y mi cuñado que regresábamos para Alemania con el coche, ¿no? ¿En coche? Tenía un Opel antiguo, de esos grandes, Sí. con el caraván, no sé, Ayer también nos fuimos a Suiza también en un Volvo. Y una señora, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si vieron el programa, la gente de Brazatortas. Estamos todo el día viajando aquí, en compañía. Un ratito, ¿eh? De aquí a Alemania en coche, un ratito. Pero bueno, entonces iba así y carretera. De Madrid de Alemania, donde yo vivo, a Madrid, en coche, viniendo bien sin levantar mucho la velocidad, 18 horas. ¿Eso que es mucho o poco para ti? Eso es poco, eso es mucho, para muchas personas es mucho, para mí es poco. Claro, dependiendo, Pero que claro, está acostumbrado a viajar. Si viene una persona, no, el motivo, si tú vienes solo, paras en la gasolina y tienes que ir al baño, vas y tardas 5 minutos. Si vienes 4 personas, tardas 1 hora. Ya lío, hay que parar más Tardas gente. 1 hora, Eso es pero verdad, tardas eso es más. verdad. Bueno, pues allí empiezan a vivir ya este matrimonio español, pero afincados en Alemania los dos. Nos ha contado Carlos que fue un matrimonio estupendo, 2 hijos, el primero nació en el 71, el pequeño en el 73, teníais a la suegra con vosotros, también me has dicho que tenía algún problema de salud y había que cuidarla, y de vacaciones siempre hay que volver a España.
Sí, con mis suegros y con mis suegros. Veníamos, lo dejábamos en el pueblo, Ajá. y nosotros, yo me iba a la playa, o me iba a ver a Zamora a ver a a la mi madre, familia, a ver claro. a mi madre, ¿no? Y así nos pasábamos las 4 semanas, que 4 semanas se pasan muy pronto. Es verdad, sobre todo muy cuando se pronto. está lejos. Oye, Carlos, ahora vamos a llegar a un punto de tu vida que a mí me ha llamado la atención, que es uno de los trabajos que tú tuviste. Tuve muchos, ¿no? Tuve muchos. eso te porque digo. En aquella época ibas buscando el trabajo que más dinero te diera. Pero a mí me ha llamado la atención uno. A ver cuál fue. ¿No te lo imaginas? Bueno, hay algunos que sí, otros no. Cuando te colocas en la funeraria. Sí, bueno, la funeraria en la empresa era una empresa que nos dedicábamos al montaje y desmontaje de depósitos de gasoil para las calefacciones. Sí. Y yo en esa empresa estaba transportando el gasoil pintado, que es el gasoil para los campesinos, para las calefacciones. Y en vez en cuando yo llegaba a la oficina, que allí tenían la funeraria. capilla y las neveras, en vez en cuando pues entraba a ayudarles a amortajar a las personas, ¿no? ¿Eh? Y entonces fue cuando empecé yo a ayudarles en la funeraria. Me ha entrado así como una cosa por el cuerpo. Pero los muertos no hacen nada, no hacen nada. Te saludan y todo, no hacen nada. Hombre, dicho así, sí. Hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos, pero hay que ser de otra pasta, no todo el mundo vale para ese trabajo. Él se dedicó también a llevar el coche con el amigo detrás. Sí, Dentro de lo que era el trabajo de funeraria. Pues uno de los coches, eso fue muy bueno, que fui a Venecia a buscar a 2 personas que se habían matado allí en una montaña. Y como en Venecia había que arreglar la documentación para traerlos, esos le habían pasado en un pueblo de Venecia. Y en Venecia, pues al ir de un ayuntamiento a otro para arreglar la documentación, llovía, era verano, no sé si fue en el mes de julio o en el mes de agosto, llovía, que me entraba el agua por la cabeza y me salían por los pies. Digo, yo a Venecia no vuelvo más. Madre mía. Llovió aquel día como nunca. Madre mía. Bueno, Como anécdotas nunca. que él tiene, por ejemplo, aquí sale mucho el tema de planchar. Que los señores en Castilla-La Mancha... Pero ya vamos a poco. ¿Dónde aprendió a planchar Carlos? En la funeraria. ¿Cuántas camisas blancas has planchado tú? A ver, había días que me tenía que cambiar en la oficina de 3 camisas. Ajá. Si hacía calor, ibas a trabajar, ibas a un sitio a otro y... ¿Y las camisas que planchabas eran para ti solo o también...? No, para mí, las mías. Yo planchaba las mías. Si tenía en la oficina que se habían arrugado, a lo mejor de llevarla de casa a la oficina, pues las cogía y las planchaba un poco más. Porque en casa yo las planchaba también. No las planchaba mi mujer, las planchaba yo. Vale. ¿Y alguna anécdota que tengas así con...? Bueno, la más curiosa Porque fue... en la funeraria siempre se tienen anécdotas. La más curiosa fue porque nosotros teníamos con la policía, cuando había que hacer autopsias a algunas personas, pues las cogíamos de los hospitales y las llevábamos a donde había que hacer la autopsia. No sé si ha sido buena idea preguntarte eso. Que era desde Carrúa a Heidelberg, había que llevarlos. Sí. Y yo una vez me fui al hospital a buscar a un niño pequeño y me dieron uno confundido. Llego a Heidelberg, a donde tenía que hacer la autopsia, a coger la documentación, me dice, ¿qué nos has traído? Digo, lo que me han dado, yo no lo he cogido en el hospital, no ellos te los ponen en la caja. Pues entonces los de allí llamaron por teléfono al hospital diciendo que qué había pasado. Me tocó cogerlo otra vez de vuelta, llevarlo al hospital y llevarlo otra vez de vuelta. Otros 60 kilómetros más. 60 para allá y 60 para acá. No ha sido una buena idea preguntar eso. Pero claro, es que él trabajaba allí y para él, pues es normal. Eso es normal. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Porque si no... Y que tengan buen estómago, que hay que tener buen estómago. Por eso lo digo, que no Hay tener creo buen que todo el estómago, mundo cuidado, valga... vamos a salir de aquí, Carlos. Por favor, vamos a salir de aquí porque no sé por dónde seguir ya. Bueno, allí siguen en Alemania. Él ha hecho muchos trabajos en Alemania. Este me ha llamado la atención porque, lógicamente, pues te llama un poco la atención, ¿no? Yo creo que nos llama la atención por desconocimiento. Pero no deja de ser un trabajo, un oficio que se hace y, además, nunca fallan los clientes. Ahí hay clientela segura. Eso y los peluqueros, a no ser que nos dejemos el pelo muy largo, pero vamos. Que hay cosas que no fallan. Bueno, pues avanzamos en la vida. Vamos a pegar un salto de 15 años
ese matrimonio que iba fenomenal, trabajando, no había ningún problema. Y con 15 años de casados nos has contado que tu mujer enfermó. ¿Qué le pasó, Carlos? Pues fue el reconocimiento médico de mujeres, ¿no? Y entonces le vio que tenía un bulto en la matriz, la mandaron al hospital, le hicieron otro reconocimiento y le vieron que tenía un tumor. La operaron y estuvieron haciendo transfusiones para acabar con la enfermedad y no pudo iba ser. a lo primero iba cada 4 semanas a hacer las transfusiones. En esa época coincidió que era diciembre, vinimos de vacaciones a ver a los abuelos, a sus padres, y cuando volvimos para Alemania, pues entonces ya prácticamente cada 2 semanas tenía que ir a hacer las transfusiones, pero el motivo que yo no tenía con quién dejar a los niños. Claro. Entonces en el hospital acordamos que entrara el viernes por la noche hasta el domingo por la noche para hacer las transfusiones que tenían que hacerle, para yo poder tener cuidado de los niños durante que estaba ya en el hospital. Como buen carácter alemán, organizando bien las cosas para que todo cuadre, para que todo funcione. Sobre los niños es muy severo, Alemania es muy severo. En ese aspecto, no se puede dejar a los niños solos. No. Esa mentalidad muy española de dejar a los niños en la casa, en Alemania, imposible, no se puede hacer. Pero lo organizó bien y de esa manera fueron viviendo, no hubo manera de salvar a su mujer. Hicieron todo lo posible. 2 meses después de todos estos tratamientos y toda esta cosa que nos ha contado Carlos, falleció. Y se queda Carlos solo con 2 niños, uno de 13, con el que hemos hablado, y otro de 11 años. Bueno, con el que has hablado es el de 11. Con el pequeño. Es el pequeño, sí. Eso tiene que ser durísimo. Explicar a 2 hijos que se ha ido la madre tuvo que ser duro. Y vuelta con ella para España, para enterrarla aquí. Había venido mi cuñado que vive en el Brasil, el hermano de ella. Habían venido unos tíos que estaban en Múnich, también allí a Karlsruhe, a verla. Y cuando falleció estando ellos allí, cuando vino el hermano, falleció la... ¿Y la trajiste tú en un coche de la funeraria? Yo vine con el hijo de mi jefe, la traje yo personalmente. Fíjense, él la trajo a ella desde Alemania en el coche funerario hasta su tierra para darle sepultura. Y Carlos nos ha confesado que fue una etapa de su vida complicada, que necesitó mucha ayuda, tuvo que llamar a los suegros, a los abuelos, como ha dicho, por ese problema de que los niños no pueden estar solos ahí. Para que me echaran una mano, porque yo tenía que operarme del oído, porque tengo una pérdida de oído desde muy pequeño, entonces me tenían que operar, entonces porque me dolía la cabeza mucho, cuando cambiaba el tiempo me dolía la cabeza, y entonces les dije que vinieran para que me tuvieran más cuidado. Y los abuelos te echaron una mano ahí, ¿no? Tuvieron una mano, una temporada, pero se cansaron, y entonces ya decidí que, claro, mis hijos los tuve que traer para España, ya habían pasado desde que falleció mi mujer, unos 2 años y algo, y traje a mis hijos a Zamora, que tenía un hermano en Zamora, y los tuve en un internado. Y ahí se quedan ellos estudiando y tú te vuelves a Alemania. Y fue cuando conocí a mi segunda mujer. ¿Dónde la conoces? La conocí en Zamora en una cafetería. ¿Estando en tu tierra, en Zamora? En Zamora, sí. Cuando llevé a mis hijos al colegio, fue cuando la conocí. ¿Y cómo entabla la relación con ella? A ver, pues, cuéntame. Hablamos, yo como marché para Alemania pronto, cuando estuve allí el tiempo que estuvimos hablando y eso, entonces ella había estado ya en Alemania, tenía 2 hermanos en Alemania. O sea, que también conocía Alemania perfectamente. Alemania, sí había estado, pero no se pudo quedar porque no, entonces Portugal, porque ella es portuguesa. Ella es portuguesa. Portuguesa. Y Portugal no podía quedarse, no podía entrar en la comunidad, como estaba en la comunidad europea, no podía quedarse. Entonces, si no se casaba, no podía estar en Alemania. Puede estar un tiempo, pero enseguida se tiene que marchar. Y entonces vino a Alemania a conocerme, a estar conmigo, a ver qué tal estábamos solo. Entonces ella volvió a Zamora a recoger sus cosas y en el mismo autocar que regresaba ella de Zamora a Barcelona, regresaban mis hijos también en el mismo autocar y yo bajé con el coche desde Alemania a Barcelona a recogerlos. Para llevarlos. Porque en Barcelona también tenía a un primo, a un hijo de mi hermana la mayor, que iba a regresar a Alemania y me los llevé conmigo en el coche también. Oye, de manera que tú lo que haces es crear con esta señora una nueva familia. Exactamente. Otra vez recuperas a tus hijos físicamente, que te los llevas a Alemania y empezáis a vivir todos juntos. Sí, que yo no quería estar sin mis hijos, era el motivo. Si me casé empáticamente es por tener a mis hijos conmigo, ¿no? Y ahí arranca tu segundo matrimonio, que empezó bien. Muy bien, sí, muy bien. Pero luego hubo algún problema que acabó en divorcio. Cosas de las parejas. Lo que quiere uno no se lo da, y entonces es cuando se ponen las cosas mal. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos en este segundo matrimonio? Unos 13 años. 13 años son muchos, ¿eh? Sí, son muchos, sí. Pero bueno,
hubo una parte, me imagino, una franja de estos años buenos. Sí, bueno, sí. Veníamos íbamos a Portugal de vacaciones, que tenía una hermana en Portugal, no tenía dos hermanas en Portugal, íbamos a Portugal a casa de su hermana, nos cogíamos, íbamos a la playa, entonces íbamos a un lado a otro, ¿no? Y prácticamente el tiempo de vacaciones lo pasábamos muy bien cuando veníamos a Portugal. Bueno, pues ese es un poco resumido esa segunda etapa de su vida, su segunda mujer. Se acaba aquello en divorcio. Tuvo luego otra intentona que no pasó más que de anecdótica, con una amiga de su primera mujer, pero que no llegaron a convivir, que él nos lo ha querido contar como anécdota. Al final... Solo. En los últimos años, 3 años y pico o algo, está haciendo varias cosas, porque mi hijo en Madrid he tenido que ayudarle mucho, se ha tenido que cambiar de un piso a otro, he tenido que ayudarle. Procurar estar ocupado un poquito. Estar ocupado, ¿verdad? Continuamente. Como les he dicho, señora, lo hemos dicho desde el principio, él vive entre Gandía y Alemania, es un hombre que viaja, que le cuesta muy poco viajar porque lo ha hecho a lo largo de toda su vida, y por eso sería bueno que la señora que está al otro lado marcando ese 902, 550, 190, sea una mujer viajera, incluso una señora, una castellano-manchega, que también tuvo la oportunidad de pasar parte de su vida en Alemania y que ahora lleva viviendo en España sola un tiempo. Pues mire, como decíamos antes, es una buena manera de conocer otra vez todo aquello. Se jubiló hace 18 años, él tiene una vida acomodada, como hemos dicho, tiene jubilación española, jubilación alemana, económicamente está muy bien y yo creo que es importante. Es un hombre con inquietudes, es un hombre lleno de vida, porque ya le ven, él enseguida se mueve, tiene una conversación muy fluida, le encanta leer la prensa alemana por internet, sigue al día con todo lo que pasa en Alemania, en fin, es un hombre, yo diría, europeo. Es mi opinión, ¿eh? Español. Español, pero europeo. Y alemán. Pero europeo. Porque me gusta ver las noticias alemanas como las españolas. Como las españolas, pues eso está bien. Bueno, pues aquí está. Mucho viaje, mucho todo, pero ahora el hombre está solo. Vio este programa en Alemania, allí lo conoció, y le encantaría encontrar una señora para compartir su vida, que tenga capacidad de movilidad, que se pueda mover, que se pueda ir por ahí. Que yo no sé bailar muy poco, Sí. pero me gusta aprender a bailar bien. Mira, pues me gusta aquí bien, tienen un me alumno gusta. para que aprenda a bailar. Y que no me gusta estar en casa de mis hijos, que los que están casadas quieren que ellos estén en su casa y yo en la mía. Y tú en la tuya, pero con una persona para que estéis juntos. Eso es lo que viene a buscar Carlos a este programa y lo hace a través de nuestro teléfono que acaban de ver, el 902 550 190. Bueno, pues vamos a atender ahora mismito esta llamada. Hay una señora que está pendiente, pero es que tengo un pajarillo. Hay un pajarillo que ha entrado al plató. Voy a ver si encuentro el pájaro. Y a la vuelta de publicidad le decimos si lo hemos encontrado y hablamos con esta señora. Y que toque el timbre otra vez. Que toque el timbre, que ha llamado a Carlos. Pajarito, pajarito, ¿dónde estás, hombre? Carlos, un hombre viajado, un hombre que ha vivido pues parte de su vida en Alemania. Allí tiene su casa, allí tiene un hijo, allí tiene un nieto. Viene desde Gandía, es un hombre que viaja, es un hombre que se mueve, un hombre con conversación, un hombre vivo, activo, que quiere encontrar una mujer pues más o menos con ese perfil. Y una señora está esperando desde hace un rato, Carlos, al teléfono. Pues vamos a cogerla. Pero rápidamente, además, ¿eh? La Señora, llamada, quiero decir. ¿eh? Vamos a coger la llamada. La llamada, sí, sí. Ahí ya no, que está muy lejos. Claro, y en brazo no sé. Y tiene buen sentido del humor, además. Bueno, señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Juani, Hola, Juan. ¿Y desde dónde nos llama? desde Ciudad Real. Desde Ciudad Real, Real. Perfecto. Hoy tenemos aquí a la gente de Brazatortas, de Ciudad Real. ¿Eh? Sí, muy bien. ¿Cuántos años tiene usted, Juaní? 71. Perfecto. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace mucho? 9 o 10 años. Una cosa, Juan, ¿y puede usted bajar el volumen de la tele y hablar solo por el teléfono? Sí. Es que si no vamos un poco lento todo.
Dígame. ¿A qué hora me escucha mejor, Juani? Sí. No me ha bajado nada no el ha bajado la volumen. tele, no. Me está engañando. Quite el volumen de la tele. ¿Le quito del todo? Por favor, y solo escúcheme por el teléfono. Si no, es muy difícil hablar. A ver si ahora me hace caso. Ya. Hola, Ya, Juani, ya ¿ahora está. qué tal? Bien. Perfecto, no ve, ahora contesta la primera. Más rapidito. Bueno, Juani, me había quedado que es usted viuda. ¿Hace mucho tiempo? Sí, 9 años o 10 años. No, he calculado. Es un cálculo. Bueno, para cosas tristes tampoco pasa nada. ¿Cuántos hijos tiene, si es que tiene? Tengo una hija y un hijo. Perfecto. ¿Vive alguno con usted, Juani? No. Vale. Aquí tengo un viajero que es medio alemán. Sí. ¿A usted le gusta viajar, Juani? Sí me gusta viajar. Perfecto. Con calma y no dándole mucho ¿A qué? al teléfono, al volante en mucha velocidad, no me gusta. Ah, porque es despacito. peligrosa. Vale. Joder, pues cuando tengan que ir para Alemania se va a enterar usted lo que va a tardar. ¿Le gusta a usted bailar, Juani? Mucho. Ah, mira, ya tienes a alguien que te enseñe, Carlos. Bueno, ¿qué le ha gustado a usted de nuestro invitado, Juani? Bueno, pues que parece sincero el hombre y es muy abierto de carácter, que yo también lo soy. Sí. Y bueno, pues oye, parece buena persona. Bueno. Si no fuma ni bebe, pues a lo mejor hacemos... Porque yo no me gustan mucho los vicios. Vale, Juani. No me gustan, no. Pues no se preocupe, le va a saludar Carlos para darle las gracias ¿Cómo dice por que la se llamaba? llamada y ya hablarán en privado. Se llama Juani. Juani. Gracias, Sí. Gracias, Juani, por llamar, ¿no? Sí, ¿y cómo estás? Yo bien, prácticamente. Bueno, pues ya hablaremos un poquito más en privado. Exactamente, es lo que hay que hacer, hablar en privado, que no se nos escuche nadie. Exacto. Pues Sí, un aplauso sí. para Juani. Gracias, Juani. Carlos, Gracias. gracias a ti por la visita. Sería Dankusen. ¿Cómo es? Gracias, ¿cómo se dice en alemán? Dankeschön. Dankusen. Dankeschön. Vale. Y hasta el lunes... Bis Montag. Bis Montag. Peace Monday. Y ahora dilo tú en alemán a esa cámara. Volvemos el próximo lunes en compañía. Wir kommen am Montag, nächste Woche, en compañía. Mejoren esto. Hasta el lunes.